Leo la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Padre, del Señor Espíritu y del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Entonces, nosotros tenemos claro, haciendo un recuento de la historia en cuanto a lo que aconteció con el mover y el fluir del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que respecto al Espíritu Santo? Porque antes de Cristo, sabemos que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, que murió, resucitó al tercer día, ahí podemos decir antes de Cristo, porque Cristo cumplió toda la ley, el Señor Jesucristo cumplió la ley. Pero a partir que resucitó, ya viene el tiempo de la gracia, ya no es el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia, en un estudio que ya se hizo, tenemos claro que es a partir de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es antes de Cristo y posterior después de Cristo a su resurrección. No como comúnmente se viene acostumbrando creyendo que es cuando es su nacimiento, porque en el nacimiento él nació en la ley y estuvo cumpliendo la ley. Amén. Pero antes de Cristo encontramos nosotros que el Espíritu Santo descendía, era sobre la cabeza. Hay muchos versículos como en Ezequiel, vamos a leer por decir, vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 1. ¿Sí? Entonces, dice, versículo, vamos al versículo, capítulo 3, versículo 2. Me levantó el Espíritu y detrás de mí una voz de gran estruendo que sea bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El 14. Me levantó pues el Espíritu, cuando está con Y minúscula, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Entonces encontramos a los reyes, como en 1 Samuel, cuando encontramos aquí el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu Santo de Jehová vino sobre David, o sea, sobre, no que entrara al corazón. Vamos a ver cuando aconteció con lo de Saúl, ¿sí? El rey Saúl también, dice 1 Samuel 11:6. Al oír sobre estas palabras, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder. ¿Amén? Y así buscaríamos muchas referencias bíblicas donde nos da a entender, y tenemos claro, que el Espíritu Santo venía sobre aquellos ministros, sobre aquellos reyes como David, como Saúl, sobre aquellos profetas, sobre aquellos siervos, ¿sí? Como Abraham, como Moisés. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, no entraba al corazón del alma, ¿sí? Lo que sí tenemos claro que después de Cristo ya el Espíritu Santo entra en el corazón del alma de nosotros los seres humanos, ya entra a morar, como dice 1 Corintios, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios nos habla a nosotros, ¿sí? Capítulo 6 de 1 Corintios. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19. Hay una pregunta, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora vamos a mirar la morada del Espíritu Santo, creo que está aquí en el libro de Gálatas. Amén. El libro de Gálatas nos habla sobre el Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, está hablando del corazón del alma, el Espíritu de su Padre, el cual clama: Abba, Padre. Hay otros versículos que otra concordancia, pero es para que tengamos claro que antes de Cristo, ¿sí?, venía el Espíritu Santo sobre aquellos siervos y siervas, profetas, reyes, como Saúl, como David, y todos estos varones, sacerdotes como Ezequiel. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, no entraba al corazón del alma. ¿Por qué no entraba al corazón del alma? Porque sabemos que
el ritual que se hacía en el antiguo pacto, que era presentar un corderito que inmolaban, derramaban su sangre, era para cubrir el pecado, mas no quitar el pecado. La sangre de esos corderitos era para cubrir el pecado del sumo sacerdote y de todo el pueblo de Israel, mas no quitaba el pecado. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreos, si nos leemos todo el libro de Hebreos, sobre todo el capítulo 3, 4, 5, que nos habla de ese gran sumo sacerdote como Melquisedec, sin genealogía, sin principio, como Melquisedec, de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo se presentó como el Cordero inmolado, gran sumo sacerdote, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y esa bella sangre de Jesucristo es la que sí purifica y santifica y borra todo pecado de nuestro corazón, del alma, de nuestra alma, de nuestro espíritu interior, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Ahí entonces, como la sangre de Jesucristo borra esos pecados, es cuando ya el Espíritu Santo entra a morar a nuestros corazones, mas no va a estar sobre. Entonces, otra cosa es que podemos decir que, porque Dios es soberano, Dios puede usar algún natural, Dios puede usar algún cristiano que no está bien con el Señor, entonces el Espíritu Santo está sobre él y lo usa para una palabra, para reunir, confrontar o otra cosa que Dios quiera hacer. Entonces la diferencia marca en eso, que en este tiempo la gracia, el Espíritu Santo mora en los que ya nosotros hemos presentado esta vida a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por todo pecado, que con su sangre borró todo pecado, que hemos dado ese paso de fe, de bautismo de agua de arrepentimiento, para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo, como dice 1 Pedro 3:19, para tener una nueva vida, como dice Romanos 6, y de igual forma, ya sé que la soledad de hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, o algo otros que lo hemos anhelado y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, lo cual pasamos a ser hijos de Dios, como dice el libro de Romanos 8:14. Amén. Vamos a leerlo para confirmarlo. Romanos 8:14 que habla, ¿sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, como les hablaba, que hablar un poco de la historia de cómo se movió y fluyó el Espíritu Santo antes de Cristo, en el antiguo pacto, en veniera sobre aquellos siervos, en el nuevo pacto y en el tiempo de la gracia de nuestro Jesucristo, ya el Espíritu Santo entra en nuestros corazones. Entonces, ¿qué acontece? Que los apóstoles, dos apóstoles conocidos como Pedro, Juan, Judas, ¿sí? El hermano de Jesús, Juan Iscariote, el traicionero, Jacobo, todos estos 12 apóstoles y todos los discípulos, ¿sí? Que estuvieron con Jesucristo durante esos 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, como dice Lucas 3, que a la edad de 30 años el Señor Jesucristo comenzó el ministerio, Lucas 3, capítulo 1. Entonces sabemos que aproximadamente su ministerio del Señor Jesucristo fue de 3 años aquí en la tierra, ¿sí? Porque pues ya conocemos lo que crucificaron, murió, resucitó al tercer día. Entonces, durante ese tiempo que estuvieron los apóstoles, los discípulos, porque los discípulos, todos los seguidores de Jesucristo, ninguno de ellos estaba bautizado por el Espíritu Santo, solamente nuestro Jesucristo. Y eso que encontramos que nuestro Jesucristo fue al río Jordán a bautizarse en agua de arrepentimiento, que Juan el Bautista no lo quería bautizar y Jesús dijo que era necesario. Y entonces encontramos que cuando Jesucristo fue sumergido en las aguas del río Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como de paloma. Sí, encontramos ya nuestro Jesucristo ya bautizado por el Espíritu Santo, y se oye la voz del Padre, como vimos en Romanos 8:14, que son bautizados por el Espíritu Santo, que son hijos de Dios, y por eso escuchamos la voz del Padre, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo el Padre eterno sobre el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que en esos 3 años de ministerio que estuvo el Señor Jesucristo con sus apóstoles y discípulos, ninguno de ellos fue bautizado, porque cuando el Señor Jesucristo ya estaba despidiéndose, ¿sí? Porque ya estaba cerca, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, entonces está reunido con los apóstoles. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y parafraseando, pues ellos decían como que, Señor, nos vamos a quedar solos, y nosotros, ¿qué? ¿Qué es de nosotros? ¿Te vas a ir tú? Pero Jesús, ¿qué les dice? San Juan 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, les dijo Jesucristo, toda esa doctrina que Dios les dio a los apóstoles, a los discípulos. Mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, es claro, todas las cosas, y os recordará lo que yo os he dicho. O sea, la doctrina que Jesús le dio a los 12 apóstoles, a los discípulos, ¿sí? Se las iba a recordar el Espíritu Santo.
y aún les iba a enseñar más, como dice San Juan 16:14, 16:12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, decía Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos, pero aún no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las pueden sobrellevar la doctrina? Porque los apóstoles no están bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron bautizados por el Espíritu Santo? Libro de los Hechos, vamos a leer unos aparte, Hechos capítulo 2, ¿sí? Ahí encontramos que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas como de fuego. Entonces, ahí sí, por eso es que encontramos que después de que son bautizados los apóstoles, sí, como dice Hechos 2, ¿sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, no sobre, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Y por eso es que encontramos que ya en el capítulo 4 de Hechos, posterior al bautismo del Espíritu Santo, ya Pedro y Juan, que estaban ante el concilio de los antiguos pactos, los sumos sacerdotes, principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos estos religiosos que sí se preparaban con grandes doctores de la ley como Gamaliel, sí, se preparaban en doctrina, pero ellos tenían una doctrina que era pura letra, porque no tenían el Espíritu. Por eso negaron a Jesús y lo crucificaron. Entonces, cuando estaba Pedro y Juan ante este concilio que estaban acusándolos, entonces comienza a hablar Pedro y Juan, y se quedan admirados. Mira lo bonito que dice aquí, quedan tan admirados, ¿sí?, que dice Hechos 4:11, vamos a leer 4:11. Este Jesús, dice, está hablando Pedro, ¿no?, ante el concilio, su sacerdote, principal sacerdote. Este Jesús era piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando Pedro, su sacerdote, principal sacerdote, y a los escribas, los fariseos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mira lo que dice el sumo sacerdote, principal sacerdote y los fariseos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, analfabetos, y del vulgo, de la clase más baja, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, no solamente como ministros de Cristo, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe ya la verdad, sino que el Espíritu Santo para en nuestra boca, para que reyes, gobernantes y religiosos y todas esas personas que están llenas de doctrina en el sentido de letra muerta, que no tienen la relación del Espíritu Santo, cuando Dios nos use, dejemos que el Espíritu Santo es que les va a hablar, les va a redarguir, confrontar, les va a enseñar, les va a consolar, va a edificar, va a enseñar, y cuando se necesita un milagro, así como aconteció que Pedro y Juan hicieron ese milagro con este hombre que estaba paralítico en el pórtico Salomón, y vemos cómo ahí fue sano, y era un hombre ya de 40 años, por lo cual ellos no podían decir nada, quedaron callados. Por eso el mensaje es central, volviendo a Hechos 1:8, pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el mismo Jesús le está diciendo a los apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Esto nos confirma este versículo de Hechos 1:8, que todavía los apóstoles y los discípulos no están bautizados por el Espíritu Santo. Fueron bautizados posterior, como dice, le acabamos de leer en Hechos 2. Amén. Entonces, volviendo al Evangelio según San Juan, por eso Jesús les decía a los apóstoles que nos estaba despidiendo, y a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podían sobrellevar. Porque esto no es un error. Esto no es que muchos creen que, voy a hacer curso de pastor, como dijo una vez un hombre que profesional es, ¿no? Que vamos a hacer curso de pastor. Esto no es de curso de pastor. Sí queda claro que debemos prepararnos, escuela bíblica, doctrina bíblica y los estudios que tú hagas, pero escudriñando la Sagrada Escritura, sí, sé que también hay maestros por ministerio, pero todos guiados por el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo, porque el gran maestro de todo maestro es el Espíritu Santo. Esto no es como cuando tú vas a la universidad, sí, y con tu capacidad de memoria, de intelecto, estudia y vas a ser el mejor o la mejor. No, esto no se estudia así. Conocí el testimonio de un varón que fue copastor de una iglesia, que era un gran profesor en una universidad, y bueno, dio su milagro en su vida, y cuando llegó a la iglesia a congregarse y comenzó el instituto bíblico, y él pensaba que todos los exámenes de 1 a 5, siendo la máxima nota 5, le iba a sacar en 5, porque como era gran profesor y gran
científico, por decirlo, de su profesión. Entonces, cuando comenzó a estudiar escuela bíblica, los primeros exámenes los acaba en 0. Y es sorprendido, que se había vuelto bruto, no es que se había vuelto bruto, sino que esto se estudia con sabiduría espiritual. Vamos a corroborarlo, lo dice la misma escritura en 1 Corintios, capítulo 2, si te habla a ti, vamos directamente al versículo, pero esta sabiduría espiritual que Dios dará a quien amamos, ¿no? Vamos a leer el versículo 9, 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. O sea, Dios no le va a dar a cualquiera sus perlas, sus misterios, relaciones, sino a los que verdaderamente amamos, Dios conoce nuestros corazones. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Cuando está Espíritu, pone mayúsculas, en la Escritura sabemos que habla del Espíritu Santo, pone minúscula del Espíritu interior del ser humano. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí. Entonces, por eso yo digo que no pueden sobrellevar, porque no estamos protegidos por el Espíritu Santo. Dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es otra cosa. El único que tiene la verdad absoluta es el Espíritu Santo. Yo, en lo personal, como Víctor, no la tengo. Ningún ministro aquí en la tierra tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta es el Espíritu Santo. ¿Sí? Que buscamos vivir en la verdad y en santidad, pero la verdad absoluta, la enseñanza absoluta la es el Espíritu Santo. Es el que habla a través de nuestra boca. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Otra cosa que Dios nos usa como vasos para guiar a un pueblo a toda la verdad. Pero la verdad es el Espíritu Santo, la verdad no somos nosotros. Nosotros estamos llenándonos de la verdad, estamos llenos de la verdad es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún que va a acontecer para el tiempo del fin. Eso no lo hará el Espíritu Santo, porque muchas personas pueden durar años. Una vez me acuerdo, un ministro de una asociación de pastores que vino de Chile, que llevaba como 18 o 20 años estudiando el Apocalipsis y demás libros, pero habló del Apocalipsis, me llevó unas láminas muy bonitas, unos libritos con caballos, que el caballo de no sé qué, de Armagedón, etcétera, etcétera, pero sinceramente no meditándolo, todo el tiempo por hablarnos ahí, yo ni entendí, ni comprendí, ni dijo nada que uno dijera, wow, lo sorprendiera. Estuve en ese caminar que tuve antes de que andara una religión en otra, en una que hablan sobre que supuestamente el líder de esa religión, Dios le reveló todo el misterio del Apocalipsis. De igual forma, llegué a tener libros, leyéndolo por aquí y por allá, pero decirte que me quedó algo, que yo entendí algo, no. Lo que he aprendido y lo que sé y lo que seguiré aprendiendo es porque el Espíritu Santo me lo ha enseñado y me lo ha enseñado el ministro de la iglesia y a la iglesia que estamos aquí pastoreando. Es el Espíritu Santo, es lo que nos hace saber las cosas que habrán de venir, porque hoy en día uno escucha a algunos ministros de Cristo hablando de sana doctrina, que por las guerras que hay, de las naciones con las otras naciones que hay, por los conflictos, por las pestes, por todo lo que está pasando, los fenómenos naturales, lo que está pasando en el cielo con el sol, la luna, que calienta más, que es el meteorito, etc. Entonces muchos van a un versículo, Mateo 24, capítulo 24, o Marcos 13, o Lucas 21, que habla señalante de fin, y dicen, no, ya Jesucristo viene por esa señal, pero faltan muchas cosas que acontecen. Solamente nos las revela el Espíritu Santo cuando nos dedicamos a escudriñar el libro de Apocalipsis, con el libro de Daniel, con el libro de Ezequiel, alguna profecía en Isaías, otros libros que hacen ese complemento de lo que va a pasar, y todavía faltan muchas cosas. Sí, la venida de Jesucristo está cerca, pero faltan cosas que acontezcan, como la restauración espiritual de Israel. Ya fue restaurada como nación en el 1948, tanto política, geográfica y físicamente, en cumplimiento a la profecía de su restauración de bella nación de Israel. Ahora falta la restauración espiritual. ¿Y cuál es? Que nuestra bella nación de Israel, la mayoría de su totalidad, aceptan a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, no como un profeta u otros que lo desconocen. Entonces, cuando ya ellos acepten, y falta cuando venga la bestia del mar, que es el anticristo, y venga a ataque a todo el pueblo de Dios, y todas las tribulaciones, la gran tribulación, hay una serie de situaciones que faltan, pero debemos mantenerlo, si está cerca la venida de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, quien nos hace saber todas esas cosas es el Espíritu Santo. ¿Sí? Volviendo al versículo base, Hechos 1:8. Pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Muchos ministros de Cristo, ¿sí? Y algunos nuevos, sobre todo los nuevos, wow,
Es muy bonito que tengan ese pensamiento y esa fe. Oh, somos internacionales, mi iglesia internacional, 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 y hasta le colocan iglesia no sé qué, internacional, internacional. Muy bonito, pero que no sea un título, que verdaderamente nosotros vamos hasta el último a la tierra, pero donde Dios nos envía, no donde nosotros queramos. Porque es que algunos dicen que internacional y quieren ir a naciones que no hay problema, ¿sí? Pero no hay problema con el cristianismo, como llamemos Finlandia, creo que Irlanda del Norte, creo que otras naciones así parecidas como Estados Unidos, que es menos la persecución contra los cristianos, Inglaterra, ¿sí? Pero nadie dice quiero ir a Corea del Norte, que es la número 1 en persecución, porque allá matan a los cristianos, los meten en campos de concentración, persiguen a la familia, ¿sí? Allá no quieren saber de Jesús. Nadie quiere decir que quiere ir a Corea del Norte, nadie quiere decir que quiere ir a Irán, a los países de esta falsa religión del Islam. Nadie quiere ir a países pobres de brujería, de idolatría y del catolicismo, que dicen ellos que son con brujería, que es en Haití, que hay tanta pobreza y tanto burro y hechicero. Y así mencionaríamos muchos lugares que nadie quiere ir, pero son internacionales donde a ellos les conviene. Y eso no es así. Porque nosotros como ministros de Cristo tenemos que tener claro, nosotros hacemos la voluntad de Dios, donde Dios nos vaya a enviar. Porque si no puede quedar, como lo dice aquí Mateo, el libro de Mateo 7, ¿sí? Vamos a leer desde el 22, 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, hablando de ministros de Cristo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Wow, un día tremendo, nos profetizamos en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios, tremendo poder, y en tu nombre hicimos muchos milagros, gloria a Dios. Pero ¿qué les contesta Jesús? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque lo que dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo importante, hacer la voluntad de nuestro Padre eterno que está en los cielos. Si Dios nos dice, vete para Haití, voy. Vete para Corea del Norte, hay que irse. Vete para Irán, hay que irse. Vete para China, hay que irse. Vete para cualquier nación donde persiguen, o en el África, en Nigeria, hay que irse. Porque quien nos guarda la vida es Dios. Y quien nos va a usar es Dios. No hay diablo, no hay muerte, no hay demonios, no hay enemigo, no hay ejércitos que puedan venir a hacer daño. Acordemos de Eliseo y su ayudante. Ese rey asirio envió todo su ejército para mirar, para un solo hombre, para enviar a Eliseo, porque siempre se conocían los secretos de guerra de este rey asirio. Y vemos que el ayudante Eliseo asustado y dijo, Dios me abre los ojos, y vio un gran ejército de ángeles acampando alrededor de Eliseo y su ayudante. Así mismo Dios siempre nos guarda. Entonces, como ministros de Cristo, Dios nos dio esa promesa, pero recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, y ese poder no es para decir, tú vas a ser el Espíritu Santo, para escudriñar la Sagrada Escritura con inteligencia, con sabiduría, conciencia espiritual, con entendimiento, comprensión, revelación de que nos da el Espíritu Santo, para de igual forma nosotros también predicar, evangelizar y enseñar a otros siervos, consiervos y a otros hermanos y a personas nuevas. De igual forma para que en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, los muertos resucitan, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven, los que están cautivos de demonios sean libres, los lunáticos sean sanos, y no tanto que hay tal tristeza que ministros dicen, vayan al psiquiatra, al psicólogo, porque ni siquiera conocen lo que hay detrás de estas profesiones, siendo que lo espiritual, el único que nos sana es Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, declaramos el nombre y el poder del Espíritu Santo que fluye, que ejecuta esa palabra, y hay el milagro, la señal, el prodigio, todo para el gloria y honra a quién, de nuestro Padre eterno, de Jesucristo, Espíritu Santo, y el gozo para nosotros los ministros. Guárdanos de nunca irse a creerse un pavo real, porque nunca se le puede robar la gloria a Dios. Toda la gloria es para nuestro Padre eterno, para Jesús y el Espíritu Santo. El gozo para nosotros que Dios nos usa, o cuando recibimos sus beneficios directos. Amén. Entonces, eso es lo que podemos llamar unos verdaderos ministros de Cristo, que vivimos en santidad y obediencia al Señor, que hacemos la voluntad de Dios, que el poder del Espíritu Santo para predicar, evangelizar, echar tu palabra, y igual forma para ministrar liberación y prodigios. Eso es el verdadero ministro de Cristo, lo que Dios quiere para estos tiempos del fin, donde se va a multiplicar tanto el pecado y tanto la maldad, y donde se necesita el verdadero ministro de Cristo que vean en santidad y obediencia para la conexión. Amén. Es el mensaje que Dios nos da, Padre eterno, Jesús, Espíritu Santo, que esta palabra queremos que quede escrita grandemente en corazones,
siendo sobre tu palabra, en todo lo que tú nos has enseñado para predicar, evangelizar y hacer tu obra y apostar tu espíritu. Te amamos, Padre eterno, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Les amo.